buenos días, me presento, mi nombre es Ricardo Mora, pertenezco al grupo número 6, que a su vez está conformado por Andrés Marín, Valentina Martínez, Génesis Naveda y Samuel Pérez. Somos estudiantes de Macroeconomía 1 de la sección de la profesora Mariana Lizardo y venimos a presentarles 3 macroeconómicos de Venezuela, los cuales son inflación, desempleo y salario real, los cuales serán evaluados en un periodo de 10 años comprendido entre el 2009 y el 2019. Por mi parte me encargaré de presentar lo relacionado con la inflación. Bien, cuando hablamos de inflación hablamos de un aumento en la cesta de consumo nacional. Este indicador viene representado en porcentaje y que es dado en tasas interanuales, lo cual ayuda a ver o a comparar un año actual con respecto a un año anterior y que da a observar esa evolución que pudo haber tenido este indicador en los últimos años. Bien, si observamos la gráfica podemos ver cómo en el año 2009 se cierra con una tasa de inflación del 27.1%. Luego en 2012 se logra acercarse a ese objetivo nacional que se tenía de no superar una tasa de inflación al 20%, aun cuando se reportó una tasa del 21.1% en el año 2012. Bien, luego tiene un aumento. En el año 2014 se reportó una tasa de inflación de 62.2%, 2013 pasa a 121%, luego en el año 2016 pasa a 255% y en el año 2017 pasa a 438%. Bien, ahora podemos destacar acá que Venezuela reporta las tasas más altas del mundo cuando se empezó a dar ese incremento partiendo del 2014. Luego la tasa de inflación más alta de la región latinoamericana fue reportada en Venezuela en el año 2018 y fue de 130.060.2%, algo muy alarmante. Frente a esto, muchos expertos, economistas y escuelas, universidades venían dando sus opiniones respecto a esto. Ante esto podemos destacar que la Escuela Austriaca de Economía atribuye esa generación del fenómeno inflacionario en Venezuela gracias a la excesiva emisión de moneda en Venezuela, y esta se le atribuye a la financiación del déficit público el cual reportaba el Estado venezolano en aproximadamente 10 años. Ahora bien, partiendo de los datos vistos en la gráfica, lo relevante es de ver cómo desde el año 2014 ya Venezuela ha reportado una tasa del 62.2%, que siendo la más alta de la región y bajo el criterio de Philip Kagan, anunciaba el inicio de un proceso hiperinflacionario en el país, que se quedaría en evidencia cuando 2 años después la inflación en Venezuela alcanzó el nivel de 255%. Luego, podemos ver cómo en el año pasado, 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en sus informes presentados año a año, presentó que la tasa de inflación de los primeros 5 meses del año 2020 fue de 2.294%. Bien, ahora analizando en profundidad o viendo los índices o estudios presentados por distintas universidades, distintos especialistas, podemos ver que el que más destaca o el que más se acerca a la realidad de cada persona y que ayuda a ponernos en perspectiva a su vez respecto a este indicador siendo tendencia en los últimos 5, 6, 7 u 8 años en nuestro país, ha sido el índice café con leche de la asesora financiera norteamericana Bloomberg, el cual mide los cambios en los precios mes a mes de una taza de café servida en la ciudad de Caracas, lo cual no es ajeno al consumo, un producto de consumo diario para los caraqueños. Bien, se vio como a principios del año 2020 una taza de café se ubicaba en 30.000 bolívares soberanos. Luego, en diciembre del mismo año, pasó a 1.440.000 bolívares soberanos, reportando un incremento de 4.700% en tan solo 12 meses. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina Martínez y yo les voy a hablar sobre el desempleo. El término desempleo alude a la falta de trabajo, lo que significa que un desempleado es parte de la población activa de un país, está en edad de trabajar y busca trabajo sin conseguirlo, lo que se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de hacerlo.
Ahora vamos a explicar la evolución de la tasa de desempleo en Venezuela, empezando por el año 2009. Este año se dio un 7,9% de tasa de desempleo. Y en 2010 se vio un aumento, llegó a 8,5%. Desde el 2011 empezó a disminuir, llegando a 8,2%. En 2012 se dieron una serie de medidas con las cuales se quería disimular un poco la tasa de desempleo en Venezuela. En 2012 fue de 7,8%, en 2013 fue de 7,5%, en 2014 fue de 6,7%, la menor de todos los años en el país, y en 2015 volvió a aumentar y llegó a 7,4%. Después se vio un aumento bastante drástico, llegando al año 2016 con 20,9% de desempleo en el país. En 2017 se vio un 27,9%, en 2018 se vio un 35,5%, en 2019 se vio un 44,3% y en 2020 se vio un 50,5%. Estos dos últimos datos, los 2019 y 2020, son estimados del Fondo Monetario Internacional porque no se tienen suficientes datos de los organismos oficiales del país. Este 50,5% del 2020 lo que significa es que más de la mitad del país está desempleado. Y este dato se dio antes de la pandemia, lo que significa que podemos estar viendo un dato que debe ser mucho mayor de lo que está ahí plasmado. Desde hace varios años en Venezuela se buscan medidas para tratar de disminuir el desempleo. En 2002, el presidente Hugo Chávez impuso una medida en la cual se exhorta al empleador a no despedir formalmente al trabajador. Esta medida fue ratificada por el presidente Nicolás Maduro el 16 de marzo del año 2020. La pandemia ha afectado en una cantidad bastante drástica la tasa de desempleo, no solo en Venezuela, sino en los demás países también. En Venezuela esto se puede ratificar por una encuesta realizada por el PGA Group a 165 empresas venezolanas. Esta encuesta fue realizada en mayo del 2020 y el 61% de estas empresas dijo que planeaba para fin de año disminuir sus empleados entre un 15 y 50%. Y los sectores más afectados iban a ser el comercio, el turismo y el sector industrial. Buenos días, yo soy Andrés Marín y voy a continuar con el desempleo. Como podemos observar en la tabla de desempleo venezolano, tomando como año base 2009, en el año 2012 y el año 2014 hubo una disminución importante en el desempleo venezolano, ya que en el año 2014 el desempleo llegó a su nivel más bajo históricamente en 6,7%. Esto se debe ya que se aprobó una nueva ley orgánica de trabajo en el año 2012, la cual consiste en que la economía informal se incluya como trabajadores formales. Entre la economía informal encontramos cualquier tipo de vendedor en la calle, como bachaqueros o comercio sin control administrativo. Esta economía informal actualmente abunda en Venezuela, ya que se registra que el 44% del empleo venezolano lo representa la economía informal. Esta ley se aprueba como un disimulo del inicio de las pérdidas de trabajo en Venezuela. Si hacemos una comparación entre el desempleo venezolano y la inflación, en el año 2014, que es cuando el desempleo llega a su punto más bajo histórico, es ahí cuando la inflación inicia su etapa de crecimiento acelerado, llegando hasta niveles hiperinflacionarios, y en 2018 llega a su punto más alto históricamente, llegando a 130.000% la tasa de inflación. Esto representa la curva de Phillips, ya que al bajar el desempleo a niveles históricos, aumenta la demanda agregada, lo cual va a tener una presión o tensión en los precios que hacen que estos aumenten, lo cual influye directamente en la tasa de inflación, disparándola hacia niveles históricos ya nombrados. La situación pandemia también ha afectado a la economía venezolana o el desempleo venezolano a grandes escalas,
El Fondo Monetario Internacional afirmó que en el año 2020 Venezuela sufrió la tasa de desempleo más alta en el mundo. Incluso el sindicato FETRA Zulia dijo que la situación pandemia ha levantado una ola de despidos, ha tenido una contracción de ingresos, disminución de puestos de trabajo y cese de miles de empleados en Venezuela, lo cual es una tendencia que ha venido siendo internacional, pero por la crisis económica que Venezuela lleva arrastrando desde años anteriores, se ha visto más acentuada en todas las magnitudes macroeconómicas en el país. Buenas, mi nombre es Genesis Naveda y continuamos con lo que vendría siendo el salario real. El salario real es aquel que refleja la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con un determinado salario nominal. Y este salario muestra o está asociado con el índice de precios al consumidor. Es decir, muestra realmente si el salario del trabajador se ha visto afectado, sí o no, por la inflación. Que en Venezuela se ha visto muy afectado porque la inflación es mucho mayor o aumenta mucho más de lo que aumenta el salario mínimo. Y de eso nos podemos dar cuenta a la hora de ir a un supermercado o a la hora de pagar nuestras cuentas. Sentimos que el salario no rinde para nada o que rinde cada vez menos. A continuación podemos ver cómo ha sido la evolución de este salario mínimo en Venezuela en un periodo de 10 años desde el 2009 hasta el 2019. Para el año 2009 el salario mínimo estaba en $268, para el año 2010 $253, para el año 2011 fue de $265, para el año 2012 fue de 202, para el año 2013 fue de 100, para el año 2014 fue de 45, para el año 2015 fue de $16, para el año 2016 fue de 53, en el 2017 fue de $12, en el 2018 fue de $8 y para el 2019 fue de $2.46. Todos estos datos están expresados en el valor del dólar para cada uno de estos años. Para el año 2009 el salario mínimo de Venezuela era el más alto de toda Latinoamérica luego de que el presidente Hugo Chávez anunciara un aumento del 20% en el salario mínimo. Y desde que el chavismo se instaló en el poder han habido 50 aumentos salariales, 21 incrementos durante el mandato de Hugo Chávez y 29 ajustes durante el mandato de Nicolás Maduro. Y actualmente el salario mínimo de todos los venezolanos es de 75 centavos. Para el año 2019 el gobierno decretó un aumento del 300% en el salario mínimo, que cualquier persona podría pensar que es un gran aumento, pero la verdad es que vendría siendo absurdo porque Venezuela es un país con hiperinflación que lo ha llevado a la recesión económica. Y según datos de la Asamblea Nacional, para el año 2018 la inflación fue de 1.500.000%, y es por eso que un alza del 300% en el salario mínimo no sirve para nada porque no alcanza para cubrir tus necesidades básicas. Samuel Pérez, les vengo a explicar la inflación anual con respecto al salario real. En 2008 hubo una reconversión monetaria en la que le quitaron 3 ceros a la moneda, pasándola a llamar Bolívar a Bolívar Fuerte. Y en 2018, justo 10 años después, el presidente Nicolás Maduro le hace otra reconversión monetaria en la que le quita 5 ceros a la moneda, pasándola a llamar Bolívar Fuerte a Bolívar Soberano. Este mismo año hubieron 6 aumentos salariales nada más en el transcurso de un año, mientras en 2009 solo hubieron 2 aumentos en el transcurso de ese año. En la gráfica podemos ver cómo desde 2009 a 2017 hubo un aumento estable de la inflación, relativamente estable. En 2017 hubo un aumento de la inflación de 1.600%, para 2018 casi llegar a los 15.000% de la inflación anual. Para febrero de 2019 se necesitaban 20 sueldos mínimos para comprar una cesta básica de alimentos, ya que el sueldo mínimo para 2019 era de $2.46, a diferencia de 2009, que era de $268. Una gran diferencia en el transcurso de 10 años. Esto nos dice la gran inflación que ha tenido nuestro país con respecto a la moneda del dólar.
Esto fue todo, espero que les haya gustado.